Tus sumos sacerdotes, tu propio pueblo te trajo ante mí. Quieren que te ejecute. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Eres un rey? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, ¿cree que mis seguidores los hubieran dejado entregarme a usted? Contéstame. ¿Sí eres un rey? Por ese motivo nací. Para dar testimonio de la verdad. Todos los hombres que escuchan la verdad es porque escuchan mi voz. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Ahora, yo te pregunto, Jesús de Nazaret, responde ahora, ¿eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Dios que vive? Sí, soy yo. Verán al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios, bajar de las nubes del cielo. Algo que ocurrió en 1918 y así es como se repartieron el Oriente Próximo otomano. Palestina en un principio quedó bajo control internacional, pero Reino Unido no tardó en presentar su candidatura para administrarla. La conocida como Declaración Balfour fue enviada en 1917 por el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Reino Unido. En esta carta, el gobierno británico decía respaldar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, aclarando, eso sí, que esto no debía perjudicar los derechos de las comunidades no judías existentes en aquella zona. Son las 4 de la tarde del 14 de mayo de 1948. Cientos de judíos se agolpan fuera del Museo de Arte de Tel Aviv. Dentro, las palabras de este hombre van a cambiar por siempre la historia de Medio Oriente. Sobre las 11 de la mañana, los últimos soldados británicos abandonaron Palestina, poniendo fin a un cuarto de siglo de mandato, y apenas 5 horas más tarde, David Ben Gurión declaró la creación del Estado de Israel. Para los árabes, el día de la Nakba, o día de la catástrofe, marca el inicio de lo que supuso la expulsión o huida de sus hogares de gran parte de la población palestina.
Es el enorme número de desplazados. Los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. A este éxodo los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. 3/4 de siglo después, Israel es una de las grandes potencias militares y tecnológicas del mundo, mientras que los palestinos aún siguen peleando por su reconocimiento internacional. Por el camino, la zona se convirtió en un polvorín, con guerras con los países vecinos, decenas de miles de muertos y millones de refugiados. Los pueblos árabes tomaron una herencia que no les corresponde y aquí en la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta. Ojalá este video llegue a todas las personas que están en contra del pueblo de Israel, a todos los antisemitas que maldicen ahora a Israel y se den cuenta qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que piensa el Eterno, el Creador, acerca de ese maravilloso pueblo. Y ese es el territorio que Israel tiene que ocupar. Ese es el territorio que a Israel le pertenece. Interesante. Ahora, algo que me pareció impactante cuando visité la iglesia es encontrarme con banderas del Estado de Israel en el público y escuchar un profundo amor que existe en su iglesia y en muchas iglesias evangélicas hacia el Estado de Israel y hacia el pueblo judío. ¿Por qué esto es así? Bueno, algo que nosotros enseñamos a la gente. My wife Sarah and I are delighted to be with you in Brazil. We have no better friends in the world than the evangelical community. And the evangelical community has no better friend in the world than the state of Israel. Israel no tiene mejores amigos que la comunidad evangélica y la comunidad evangélica no tiene mejor amigo que el Estado de Israel, lo dice Bibi Netanyahu. Vamos a hacer un breve cálculo de cuántos millones de amigos tiene el Estado de Israel y también Bibi más allá de sus fronteras y más allá de las tierras que ocupan. En el mundo hay más de 600 millones de evangélicos. Más de 120 millones de ellos están en América Latina y el Caribe y más de 100 millones en América del Norte, entre Estados Unidos y México. Estamos hablando de centenares de millones de mejores amigos del Estado de Israel hispanohablantes esparcidos entre América del Sur y América del Norte. Cientos de millones de amigos que hoy defienden a capa y espada que Tel Aviv lance toneladas de misiles sobre la población civil de Gaza y haga una inocente limpieza étnica del pueblo palestino. Hace unos años, en un viaje a un país centroamericano, me impresionó la cantidad de banderas de Israel colgadas en casas particulares, edificios, coches. ¿Qué tiene que ver un movimiento cristiano con el Estado de Israel y con los judíos que no aceptan a Jesús y lo consideran un falso profeta? ¿Por qué algunos pastores evangélicos usan kipá en sus vigilias, por ejemplo? ¿Por qué oran por Israel ahora? Y sobre todo, ¿por qué los millones de fieles de las iglesias evangélicas son tan rabiosamente prosionistas? Viene un día en que va a secar el gran río Éufrates. Es un río gigantesco que con una frontera para Israel, diríamos, algo natural que Dios ha puesto, difícil de invadir el territorio de Israel, pasando a través de ese enorme río. Oiga con mucho cuidado, es un evento profético a ocurrir. Los reyes del Oriente son naciones poderosas al este de Israel. Quiere decir que estamos en los días de los reyes del Oriente. Y esas dos naciones esperando ahí. Van a secar el Éufrates y esas dos naciones van a pasar en seco hacia la tierra de Israel. Esa es la tercera guerra mundial. Quiere decir que esos reyes del Oriente van a pasar en seco por el gran río Éufrates para entrar en tierra de Israel a la tercera guerra mundial. Todo está cumplido. La tercera guerra mundial viene. La fundación del Estado de Israel empieza entonces la restauración del pueblo de Israel.
14 de mayo de 1948 fue el punto de partida del renacimiento de Israel. Después de 2700 años, el pueblo judío tiene nuevamente su tierra y su estado. Muchas profecías se cumplieron aquel día. Ahora Gorbachev está dejando salir 2000 judíos cada mes de la Unión Soviética. 2000 cada mes. Es el segundo éxodo. Cristo viene a llevar su iglesia porque hay un deseo en el corazón de cada judío a regresar a Jerusalén. Génesis 12:3, te dará una tierra y los que te bendijeren serán benditos y los que te maldijeren serán malditos. La necesidad de una crisis para el retorno de Israel en la Palestina. Israel necesitaba de una crisis para regresar a la Palestina. La crisis fue en la Primera Guerra Mundial, no había ningún interés entre los judíos para regresar. Los judíos no tenían ningún interés por trasladarse a Palestina. Eran felices y prósperos en sus países adoptivos. Muchos de ellos habían llegado a ser felices ahí, ricos y poderosos. Hubo un movimiento sionista, pero el mismo era combatido por muchos judíos. No ofrecía muchos atractivos a un país árido y rocoso. Cuando Dios restauró a Israel, y cuando Dios está restaurando a Israel, es un señal del reloj de Dios para las naciones. La Biblia dice que los árabes son malditos en la Escritura. No los confundan. Ninguno de ellos se salvarán, excepto los que se salvaren durante la dispensación de la gracia, ahora, los árabes que son salvos ahora. Pero ninguno. Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. ¿Por qué es que eres un portavoz tan franco sobre Israel? ¿Por qué? Cuando comienzas a leer la Biblia, la doctrina de bendición aparece en Génesis. Y el verso clave es Génesis 12:3, donde Dios dice de Israel, bendeciré a quien los bendiga y maldeciré a quien los maldiga. Esa es la base de esto. Eso trae una tremenda bendición, no solo favor financiero, también trae salud, trae revelación de Dios. No puedes estudiar la Biblia adecuadamente si no crees que Israel tiene derecho a esa tierra y entiendes las raíces de nuestra fe en Israel. Y por cierto, cuando un país se vuelve contra Israel, bueno, esta es la forma en que Dios lo orquestó. Yo, Dios, bendeciré a los que bendigan al pueblo judío. Yo, Dios, maldeciré a los que maldigan al pueblo judío. Así que un par de meses luego, el pastor Eric me llamó y dijo, Pastor Ron, ¿qué necesito hacer? Nos dijo que seremos bendecidos. Dígame, ¿cómo voy a ser bendecido? Y dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás apoyando a Israel de alguna manera? Y él dijo, creo en Israel, pero no tangiblemente, no lo hemos hecho. Y él dijo, ¿cómo puedo hacerlo? Y le dije, bueno, si quieres puedes financiar algunos de los trabajos que se hacen en Israel. Y entonces él envió $150 cada mes. Y ese era el inicio de una iglesia pequeña. Y Señor, yo oro por aquellos que se alinean. Ayúdalos, Señor, a salir de una doctrina que no apoya a Israel. Ayúdalos a estar en ministerios y apoyar ministerios que apoyan a Israel, como este. Y Señor, te pido que la bendición y el favor sean liberados y comiencen a ver los cambios y algunos verán un milagro, Señor, incluso hoy. Las profecías bíblicas sobre los eventos del fin de los tiempos se están desarrollando con alarmante precisión, prediciendo la guerra en la Tierra Santa de Israel. El brutal conflicto en curso entre Israel y Jame ha encendido la especulación global. ¿Es realmente inminente el regreso del Mesías? Profetiza que el Señor peleará contra las naciones, con sus pies puestos sobre el Monte de los Olivos, delante de Jerusalén. Algunos también ven la reconstrucción del templo como una señal significativa de la inminente llegada del Mesías, alineándose con las profecías de los profetas hebreos. Lo que estamos viendo en los noticieros en este tiempo no es otra cosa sino el resultado del cumplimiento de Israel, el reloj profético de Dios. Número 5, la reconstrucción del templo en Jerusalén. Hola a todos, soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad y bienvenidos a la transmisión de esta semana. Y hoy vamos a sumergirnos en el conflicto de Israel en el Medio Oriente. De hecho, ni siquiera es un conflicto, es una guerra total.
y podría escalar a una guerra mundial en el Medio Oriente. Hay tantos involucrados que están de nervios. De hecho, yo lo describiría como una caja explosiva en este momento, a la espera de una chispa para encender una gran hoguera en el Medio Oriente que podría matar a miles, si no decenas de miles, tal vez cientos de miles de personas si se sale de control. Así que vamos a hablar de lo último en las noticias de hoy. ¿Qué está pasando en la Franja de Gaza? ¿Cuándo se planea iniciar la invasión terrestre? ¿Va a entrar Hezbollah en el juego? ¿Qué pasa con Irán? ¿Están detrás de todo esto? Y también hablaremos un poco sobre la perspectiva desde un punto de vista cristiano del mundo. ¿Cuál es la percepción de lo que ocurre en Israel? Raíz mucho más profunda. Ambos pueblos nacieron de un hombre, nacieron de Abraham. Canaán, que era la tierra prometida, Canaán es hoy todo lo que es el Israel que conocemos. ¿Cuándo vienen entonces todos estos problemas y por qué se complica de esta manera? ¿Qué sigue en medio de este conflicto? El conflicto yo no lo veo terminar. ¿Pudiera esto desatar una guerra nuclear? ¿Cómo pudiera afectarnos este conflicto? Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega con Carlos Peña, aspirante a la presidencia por el partido Generación de Servidores. Como conocedor de la Biblia, como conocedor de la geopolítica y también de las situaciones actuales y como pastor, hemos decidido que él nos explique las circunstancias en que se están dando esta guerra entre Israel y Palestina. Bienvenido, ingeniero. José, gracias. Siempre un honor compartir contigo, con tu audiencia. En la festividad de Yom Kippur, ¿existe una conexión profunda detrás de esto? ¿Está en peligro la existencia de Israel? Las noticias desde Israel son tan alarmantes que muchos creen que podemos estar ante la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿qué dice la Biblia? Lo cierto es que el grupo terrorista Hezbollah ha disparado cohetes en contra de Israel en solidaridad con Hamas. Lo cierto es que el Líbano e Irán están amenazando con atacar a Israel en los próximos días. El 7 de octubre de 2023, Hamas ataca nuevamente al pueblo de Israel en la fiesta de Yom Kippur. Pero eso no es una casualidad. Eso es una señal profética de parte de Dios para Israel y para la iglesia. Por un descuido de la inteligencia militar, pero yo también creo que Dios lo permitió porque va a acelerar la profecía. O sea que Dios está acelerando la profecía por malos gobiernos. Algo está haciendo Dios que nos tiene que alarmar a nosotros, que nos tiene que... Dice que la batalla de Armagedón, que ustedes todos han visto en película, se debe a que Israel no cede Jerusalén. Armagedón va a ocurrir porque todas las naciones del mundo van a forzar a Israel en el Valle de Megiddo a tratar de a forzar a Israel que ceda a territorio palestino Jerusalén. Y por eso se arma Armagedón, para que entienda de dónde viene este conflicto. Armagedón, en otras palabras, no es más que todas las naciones del mundo antisemitas marchando hacia Jerusalén para forzar que Israel entregue a Jerusalén. Israel no cederá, no la entregará, y por eso vendrá el Armagedón, que es la batalla final. Y esta es una de las señales de que Jesús viene pronto. Recuerden que en profecía bíblica, por favor entiendan esto, todo el mundo se volverá en contra de Israel. Y poco a poco esto está pasando. Pero hoy quiero que se pongan en pie y quiero que pongan las banderas de Israel. Vamos a orar e interceder por Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel. Jehová Israel, Shalom, desde ahora y para siempre. Amor, oremos. Te bendecimos, Israel. Todo el mundo levante sus manos, iglesia. Bendecimos los 4 puntos cardinales. Nos declaramos hoy centinelas de Israel. Nos levantamos a favor de esta nación. Se armó un conflicto armado entre Palestina e Israel, pero ahí Israel le otorgó al grupo Hamas el control de la Franja de Gaza. Porque yo no sé si usted está siguiendo la noticia, ¿quiénes gobiernan ahora mismo sobre la Franja de Gaza? El grupo Hamas específicamente. El sábado 7 de octubre, el ataque a Israel por el grupo terrorista Hamas fue perfectamente coordinado. Para los que no saben, Israel tiene, si no el más,
uno de los más poderosos ejércitos y equipos de inteligencia de todo el mundo. Las palabras del primer ministro de Israel, que es Benjamín Netanyahu, así se llama, y él hace pocas horas dijo: estamos en guerra y la ganaremos. El trato de Dios con Israel no ha terminado. No ha terminado. Va a terminar donde, en la batalla del Armagedón. Es profético. La tierra amada de Israel. En cualquier momento se va a la iglesia. Yo ando preparada, yo ando lista. De ahora en adelante me voy a comenzar a despedir de la gente. Si no te veo aquí, te veo ahorita en el cielo. Es que es así. Si no, nos juntamos allá. Nos juntamos allá. Dios tiene un pacto con Israel. Dios no ha terminado con Israel. Entonces, este pasaje de Génesis, en el capítulo 12, los que bendigan a esa nación serán bendecidos, y los que maldigan a esa nación serán maldecidos. Esto es importante verlo, porque esto hace que tú pienses con prudencia a quién es que tú vas a apoyar. Diga, I bless Israel. Diga, yo bendigo a Israel. Israel in prophecy. Israel en profecía. Si usted me pregunta, If you were to ask me, ¿qué va a pasar con esta guerra? what's going to happen with this war? More countries will be involved in it. Más países se van a involucrar en esto. Is it going to be the third world, ¿cómo se llama esa? ¿La tercera guerra mundial? Will it become the third world war? Pero eso va a ocurrir cuando usted y yo estemos allá arriba en el cielo. But that's going to happen when you and I are already up there in heaven. El sitio que nos encontramos, literalmente el aposento alto ha explotado bajo la bendición de Dios. Pastor Guillermo, ¿qué nos puede decir aquí? ¿Qué se siente aquí en este lugar? Yo creo que es algo glorioso. Aquí fue donde se inició y llegó la venida de la tercera persona de la Trinidad. Y cosas grandes Dios está haciendo en el cuerpo. Fue el inicio, pero yo creo que ahora Dios continúa haciéndolo a través de todo su cuerpo. Tremendo. Estamos contentos de conocer al pastor Guillermo Maldonado, con las iglesias de él, los grupos nuestros y de todo el mundo, como dijimos, de Rusia, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y judío, que yo soy un convertido. Aquí desde el aposento alto, reportando el hermano Galilí con el pastor Guillermo Maldonado. Bendiciones para todos. Bendiciones, los bendigo. Aleluya. Te bendiga. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y me preguntan, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo termina esta guerra? ¿Qué es lo que depara en el día mañana? Estamos viviendo un momento profético, un momento apocalíptico, y sabemos perfectamente bien que 2024 juega un papel demasiado importante dentro de del cuadro escatológico. Escuche bien esto. La guerra en Israel posiblemente ha sido un prefacio, posiblemente ha sido un comienzo, un inicio, y todo esto está precipitando un avance, un aceleramiento hacia las profecías del tiempo final. Como nación, como pueblo, como gente, hay un pacto perenne que nunca va a terminar, y es con Dios y el pueblo de Israel. Así que número 2, Dios defiende, protege y cuida y guarda la nación de Israel. Entiendan, número 1, Dios está con Israel. Número 2, Dios siempre peleará por Israel. Tercero, el futuro de Israel está marcado en el cuadro y esquema profético. Es muy importante esto. El futuro de Israel. Sabemos muy bien que hay una línea de tiempo. Hay eventos que se van a llevar a cabo, que son apocalípticos, que van a ir uno tras el otro. Esa es una de las grandes señales de los últimos tiempos. Otra gran señal que ya se ha producido fue el retorno del pueblo de Israel en mayo de 1948, ¿verdad? Cuando comenzó, por así decirlo, la cuenta regresiva. Esa profecía durante siglos no se había producido, pero ya es un hecho. Ya hay un país llamado Israel, con su bandera, con su himno, con su población, etcétera, etcétera. Cuando en junio del 67 se pudo recuperar la perla, ¿no?, que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad eterna del pueblo de Israel, y ahí comenzaron una serie de acontecimientos muy interesantes, de paz y seguridad. Ese personaje político que está a punto de levantarse va a ser el que va a dar el pistoletazo de salida a lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob,
o la Gran Tribulación, que dura 7 años, divididos en 2 periodos. Yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Vemos que Israel, una vez que es restaurado, que ya ha sido restaurado, por lo menos a nivel nacional, mayo del 48, todavía espiritualmente no, todo se va a ir dando de una forma espectacular. Por eso cuando uno ve las noticias, cuando uno ve la televisión, todos hablan de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, el Estado palestino, que los judíos son buenos, que los otros son malos, pero nadie habla del trasfondo espiritual de todo. Aquí hay un trasfondo espiritual, porque Dios dijo que ese país nunca podría ser destruido, porque Él ha decidido, Él ha pactado con ese pueblo. O sea que esto que sucedió el 7 de octubre es parte de un proceso profético que ya está escrito. Totalmente. ¿Y cómo sigue? Es el tiempo de angustia de Jacob. Israel va a entrar como en un embudo de lo que los profetas han escrito hace miles de años. Lo que estamos viendo simplemente, Sergio, es el desarrollo profético de algo que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo en mayor medida y con más frecuencia. Nosotros decidimos venir, porque ahora es cuando hay que venir a la tierra de Israel. Es un país que amamos, nos sentimos como nuestra propia casa. Yo siempre he dicho, Sergio, lo que a mí me pasa en Israel no me pasa en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. A nosotros nos han parado rabinos por la calle, nos han llevado a su casa este Shabbat a comer. Ayer estuvimos en la yeshiva con un rabino. ¿De dónde viene el cristianismo? El cristianismo salió del judaísmo, estamos entroncados, tenemos el mismo Dios, creemos en la misma palabra. La única diferencia entre tú y yo es que yo creo que el Mesías ya vino y tú probablemente lo estés esperando que venga por primera vez. ¿Y la tercera guerra mundial, para cuándo, doctor David Diamond, desde tu punto de vista? Ya comenzó. Ya. Sí, ya comenzó. Desde el momento en el que el primer ministro de Israel hace la declaración el 7 de octubre en la noche. Yo creo que Dios le habló al mundo a través de Netanyahu. Netanyahu dijo que esta guerra duraría 1 año, con Hamas, pero si entra Líbano, y si entra Siria, y si entra Irán. Cristiano, entre comillas, que es antisemita y está en contra de Israel, ese no va al cielo, mijo. El Hanukkah es un milagro en el cual los judíos logramos sobreponernos y vencer a la opresión de los griegos antes de la era cristiana. Es más, por eso se afirma con total evidencia que si no hubiera habido la victoria de los judíos en el Hanukkah, no existiría la Navidad. Antíoco hubiera arrasado con los judíos, Jesús nunca hubiera llegado a nacer. Quiero comunicarles de que ya mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida ha sido nuevamente impreso en el Ecuador. En este libro, que lo escribí por primera vez en el año 2006, pero en el año 2012 lo volví a reeditar, están las profecías de las cuales yo ya les había enseñado a ustedes sobre todo el conflicto que se está viviendo, el plan de Dios para Libia, Siria, Líbano. Vamos a bendecir al pueblo de Israel. Extiendan sus manos hacia el púlpito. Aquí está la bandera de Israel que la sostiene el pastor, su esposa. Hablaba Daniel, que hablaba la palabra sobre la última generación. ¿Dónde estamos, doctor Bolaños, de acuerdo a la escatología? ¿Dónde está el mundo hoy? Definitivamente, tú mencionaste la restauración de la nación de Israel. Esa es una de las enseñanzas profundísimas que nuestro pueblo evangélico debería de aprender del pueblo de Israel. Como lo explico en el libro, ese sí tiene que ser judío. El antipadre no tiene que ser judío. Será un líder político que posiblemente se levantará al frente de la nación más poderosa del mundo. Y como lo explico en el libro Israel al filo, sobre todo en el capítulo 17, ese personaje de la gran prostituta que se pone al frente de la gran prostituta, la gran ramera. Explico en el libro Israel al filo la profecía sobre ese pacto. Y digo, algo grande va a suceder para que los árabes finalmente cedan el lugar y el templo se construya. La profecía que se cumplió en el 48 se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Desde que en el 48 llegaron, una cosa importante también es que en esta época que estamos viviendo, que seguramente, ¿verdad?, es el final casi ya de la historia humana, de lo cual casi ya no hay dudas al respecto, es impresionante también la cantidad de personas que se dicen cristianas,
y que están a favor de este antisemitismo. La invasión de Hamas a Israel fue algo planeado desde hace muchísimos meses por Irán en Gaza. El final de los tiempos. El nuevo libro del doctor Armando Alducin ya está aquí. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la iglesia. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. Así es, este y mucho material más usted puede adquirir a través de Enlace Plus, pero Pastor Alducin nos pregunta mucho por este libro, ¿verdad? El final de los tiempos, como lo repetimos, de forma digital. Usted lo puede comprar, descargar y tenerlo ahí para que lo pueda leer en su dispositivo móvil, donde guste, pero la gente que le gusta todavía leer en papel, Pastor Alducin, entonces, ¿cómo lo pueden conseguir físicamente el libro? Sí, hay dos medios a través de la editorial Berea. Tú te puedes meter en Google, editorial Berea, y ahí están todos nuestros libros, o en Amazon. Excelente. Ya empiezan a llegar algunas preguntas, Pastor Alducin. Hay una profecía bíblica de suma importancia que está a punto de cumplirse en la nación de Israel. Una profecía que, ojo, el hecho de que esté a punto de cumplirse en Israel tiene gran relevancia para la iglesia gentil, porque significa que algo muy pronto va a suceder. Vamos a investigar cuál es el verdadero origen del conflicto entre Israel y Palestina. ¿Por qué existe tanta guerra entre judíos y árabes? Y aún más importante, ¿quién tiene verdaderamente el derecho sobre la Tierra Santa y Jerusalén? Pero esto ha provocado las peligrosas amenazas de Hezbollah y países como Irán, quienes dicen que si Israel invade Gaza, ellos pudieran atacar a Israel, por lo que muchos temen que se pueda desatar una guerra aún peor, y tenemos que estar muy atentos a lo que suceda en las próximas horas. Y por último, quiero anunciar con gran gozo y entusiasmo que ya mi libro está disponible de forma oficial para que lo ordenes hoy mismo. Aleluya. Aquí explico todas las profecías del fin, así que si quieres saber cómo adquirirlo, visita la página web librosdejacierrodriguez.com y ahí verás cómo puedes conseguir este libro. Porque hoy vamos a hablar acerca de Israel, el misterio final que no puede ser ignorado. Vamos a hablar acerca de por qué Israel en los tiempos finales, tiempos que estamos viviendo hoy en día, qué promesas tienen que cumplirse en los tiempos finales acerca del pueblo de Dios en Israel. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado con su amado pueblo Israel? ¿Y qué tiene que ver la iglesia de los gentiles? ¿Qué tiene que ver la iglesia con todo esto en favor de los planes de Dios para el pueblo de Israel? Acontecimientos proféticos ocurran, y puede ser que lo que hoy estamos viviendo con Gaza va a formar parte de acontecimientos proféticos que, por cierto, van a traer quebranto y dolor. Israel es un cumplimiento de una profecía que es necesaria para que se cumpla el resto de las profecías. Si el pueblo judío no vuelve a su tierra, Yeshua no vuelve. Ya. Quiero decir ahora que este tema está mucho mejor explicado ampliamente con versículos, con textos en el libro que Stephen Arik ha escrito. Yo lo tengo aquí, este es su libro impreso, pero él está a punto de publicarlo. Pero para publicarlo y que todos podáis disfrutar de toda la sabiduría que Stephen tiene, cómo describe todo lo que hemos hablado ahora, pero con puntos y comas, para que Stephen pueda publicar el libro, y ya que no solo esté en forma de fotocopia como lo tengo yo aquí, sino que pueda estar en formato digital y también publicado como libro, y cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda comprar, sobre todo en digital, que no tiene fronteras ni barreras. Y ahí Stephen habla abiertamente de todos estos temas, con versículos bíblicos bien detallados. Yo lo he leído y me parece una joya que debe ser publicada.
y yo quiero ver este libro ya en las librerías. En respuesta a la devastación causada por Hamás, Graham y Samaritan's Purse se han comprometido a proporcionar ayuda a los sobrevivientes y las comunidades afectadas en el sur de Israel. Franklin Graham es el hijo del que fue uno de los evangelistas más reconocidos de todo el mundo durante el siglo XX, el hermano Billy Graham. Millions of Christians around the world praying that God will give you His wisdom, and we pray that God will give you success. And so that's our prayer. Well, thank you. And with your so many followers around the world. Israel is God's people. The Bible tells us that. And so it's clear. And the devil wants to destroy this nation, wants to destroy the Jewish people. And he's tried over and over and over to do that. I would agree with you that the people in Iran and many other Muslim countries are much too comfortable with the idea of the world coming to an end. But so are some of Israel's greatest supporters. Does it not make you a bit uncomfortable that the Christian right here in America, which backs Israel fervently, really does so because they think Jesus is going to return? Many of them believe he will do so in their lifetime. And when Jesus returns, he must return to whence he came. And what he's going to do when he gets there, basically, is convert all the Jews or kill them. Well, you know, let's argue about that point when it happens, right? But ¿qué es lo que están esperando los cristianos? Que regrese Jesús a la tierra, la segunda venida del Mesías, que es una de las profecías bíblicas que se menciona en los 4 evangelios en distintas ocasiones. Los cristianos evangélicos interpretan los textos bíblicos de tal manera que creen que esa profecía se cumplirá solo después de que los judíos regresen a la tierra prometida. Es la voluntad de Dios que retornen todos los judíos a sus tierras y luego llegará Cristo y reinará 1000 años. Israel está en un conflicto con ese grupo terrorista llamado Hamás. Por eso hoy vamos a ver cómo podemos orar por esa nación. Israel será indestructible. Todas las naciones que ataquen a Israel van a caer. Todas las naciones que ataquen a Israel van a caer. Israel es el centro del planeta. Y obviamente si Israel desaparece, todo desaparece. Por eso es que Israel debe estar ahí. Israel debe estar ahí y punto, argumento de autoridad. Citan a Isaías 40 que dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y si Dios dice que hay que consolar al pueblo judío, pues decenas de millones de amigos de Netanyahu entienden que su papel es ese, porque para ellos, los judíos actuales, nacidos algunos de ellos en Leningrado, Moscú, Kiev, Madrid, Buenos Aires o Tennessee, pues son descendientes legítimos del pueblo hebreo de la Biblia y por ello tienen autoridad histórica, moral y ancestral para instalarse en tierras que dice la Biblia que son suyas. Son el pueblo elegido que nos acercará al reino de Dios. El hecho de que el Estado de Israel sea en algunos aspectos más progresista que los propios evangélicos, que reconozca matrimonios homosexuales contraídos en otros países o que permita el aborto, por ejemplo, o el hecho de que los cristianos no lleguen ni al 2% de la población del Estado de Israel, pues ya veis que no les impide a los evangélicos erigirse en los principales admiradores del Estado de Israel en todo el mundo. Precisamente por ello también se le llama a esa rama cristianismo sionista. Y al Estado de Israel, por su parte, obviamente, pues le viene genial contar con centenares de millones de personas cristianas sionistas dispuestas a justificar la ocupación, el genocidio y la limpieza étnica con textos del Antiguo Testamento, es decir, con la palabra de Dios. Y mira que disposición no les falta, ¿no?, para justificar todo lo que está haciendo el Estado de Israel, todo lo que sea necesario. Primero, para acelerar la batalla del Armagedón. Para que todo esto suceda, el Estado de Israel primero tiene que hacerse fuerte y expulsar a los palestinos. Por eso la lluvia de misiles, de bombas y bombas de fósforo, todo esto, bueno, es voluntad de Dios y solo tenemos que plegarnos a ella como buenos cristianos. Bueno, pero cuando Jesucristo llegue finalmente después de este apocalipsis, ¿qué hará con los millones de judíos que no creen en él? Esa es buena pregunta, Sara, porque para ello solo hay que seguir leyendo e interpretando la Biblia a lo evangélico. En ese momento, el pueblo elegido se dará cuenta de que estaba equivocado y aceptará a Jesucristo como Mesías. Y así comenzará el milenio o el reino mesiánico. O sea, a ver si lo he entendido. O sea, que el último paso de todo este periplo tan racional
que comienza con la aceleración del Apocalipsis, es que el pueblo judío abandone el judaísmo. Pues. Pero para el actual Estado de Israel se trata de una auténtica mina de oro. Estamos hablando de 600 millones de personas, centenares de miles de devotos por todo el mundo convencidos de la excepcionalidad étnica de los judíos, que por voluntad divina tienen que gozar de más derechos que los palestinos. Todo acto adoptado por Israel está orquestado por Dios y debe ser tolerado, apoyado e incluso ensalzado por el resto de nosotros. Ese es el mensaje esencial de los sionistas cristianos. En las últimas décadas, la expansión del culto evangélico por América del Norte y por América del Sur ha sido verdaderamente vertiginosa. En Estados Unidos son el mayor grupo religioso, más grande que los católicos y los protestantes. Por lo tanto, cuando se habla también del lobby sionista, que de alguna forma guía las políticas de Estados Unidos en Oriente Medio, pues se habla principalmente de los cristianos sionistas que han ido ganando muchísima fuerza, sobre todo desde la década de los 80. En 1978, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, reconocía que sus creencias pro-sionistas habían influido en su política en Oriente Medio. En un discurso llegó a decir que el establecimiento del Estado de Israel en 1948 era el cumplimiento de la profecía bíblica. Bueno, Ronald Reagan era aún más amigo de los sionistas que Carter, y George Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo, tampoco es que hayan cambiado mucho el enfoque pro-sionista en sus políticas exteriores, ¿verdad? Así es. ¿Y qué fue lo que hizo que las críticas públicas hacia el Estado de Israel fuesen prácticamente imposibles y tachadas casi de inmediato como antisemitas, algo que no parece tener demasiada lógica? Bueno, más allá de la Biblia, lo hizo algo que se conoce como financiación de campañas. En 2003, el Washington Post informaba que la campaña de los demócratas se financiaba en un 60% por fuentes judías. En Latinoamérica, con la expansión de la influencia de los evangélicos, las políticas pro-sionistas han ido tomando cada vez más fuerza. No solo hablamos del Brasil de Bolsonaro, también de Centroamérica. After the ground operations in Gaza, 5 Latin American countries recalled their ambassadors. Are you concerned that Israel might be isolated and that there's going to be an expansion of the boycott, the so-called BDS movement against Israel? I don't think so. I think that, first of all, we have very good relations with Latin America in general. Y voy solamente a mencionar algunas cosas porque tenemos mucho contacto con personal del ejército de Israel. Les invito, vamos a dar una conferencia con la Universidad Moriah de Israel, que está unida a la Universidad Hebrea en Jerusalén. Me invitaron a tener una conferencia de 1 hora y tenemos mucho contacto con el ejército de Israel y con personas que realmente saben y les permitieron a los diputados y senadores, tanto el partido Likud como el partido laborista de Israel. ¿Qué está haciendo en Israel en estos días? Y después quiero hacerle un último pedido. Como no, Sergio, yo en estos días estoy aquí porque tenía un deseo impresionante de venir. Yo me quería venir el 27 de noviembre a alistarme en el ejército como voluntario. Estamos aquí con los soldados de Israel. Son los mejores de Israel. Everybody loves Israel. Everybody. Todos aman a Israel. Todos aman a Israel. Lo mejor de Israel, ¿ah? El mejor ejército del mundo, ¿ah? ¡Qué bonito! Y que el pueblo evangélico, la iglesia evangélica, está teniendo tal poder de afectación sobre sus propios gobiernos en sus países que en muchos casos determinan la votación de quién será presidente o no por la conducta que pueda tener con Israel. Un ejemplo es Guatemala. El anterior gobierno guatemalteco, súper amigo de Israel. Entonces, y eso fue por la influencia de la iglesia evangélica sobre su gobierno, o el de Honduras, para poder publicar esto. Y estoy mandando información primicial, exclusiva, que el mismo gobierno me está mandando. Y quiero agradecer esto al gobierno de Israel, a mucha gente que me está haciendo llegar información acá en Israel, gente confiable, de inteligencia inclusive, que me están ayudando porque se han dado cuenta que en las redes sociales nosotros hemos tenido la posibilidad de hablarle no solamente a la iglesia, le hemos hablado a los medios de comunicación en muchas entrevistas que me han hecho noticieros de muchos países del mundo. Existe un programa de voluntariado en Israel
Y me han escrito hombres a mí, me han escrito hermanos, militares, colombianos, venezolanos, chilenos, me han escrito un montón y me han dicho cómo podemos apoyar, queremos ir a Israel, somos militares. Bueno, el ejército de Israel ha abierto la posibilidad para que en enero puedan venir a Israel militares latinoamericanos que tengan compromiso con el Estado de Israel. El vocero del ejército de Israel para habla latina, a quien entrevisté hace pocos días en Tel Aviv, el agradecimiento que siente el ejército de Israel hacia el pueblo evangélico en particular, y créeme, también católicos me han escrito para solidarizarse con Israel. Considero mi deber como ciudadano israelí, y yo, David Diamond, ciudadano israelí, soy un soldado más de Israel. No solo un ciudadano, soy un soldado más. Y por eso estoy con el uniforme del ejército de Israel. Para la Mossad o para el Shin Bet, los servicios de inteligencia, con todo respeto para ellos y para mis autoridades, comenzando por el primer ministro Benjamin Netanyahu, porto este uniforme en este momento con todo respeto. Que según un informe que tenemos del Mossad, hay en Haití, que nos han informado directamente del Mossad. Si usted tiene influencia en su país, con los gobernantes, con los presidentes, with the rulers, with the presidents, póngale presión, put pressure on them, and retake the land. Y retomar su tierra. What will be the consequences of this war? ¿Cuáles serían las consecuencias de esta guerra? Y Guatemala, ese pequeño país centroamericano donde el porcentaje de creyentes evangélicos es del 43%. El enemigo de Israel es el enemigo de Guatemala, decía el presidente Alejandro Yamatei en 2019. Cualquiera diría que el enemigo de Guatemala es el propio Yamatei, pero bueno, dejémoslo ahí. Por su parte, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, preso actualmente en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, también movió la embajada de su país a Jerusalén, siguiendo los pasos del amo del norte, claramente, y persuadido por grupos evangélicos. El gobierno de Xiomara Castro consideró regresarla a Tel Aviv, pero de momento ahí sigue. Así que tenemos a centenares de millones de personas por el mundo apoyando la limpieza étnica de los palestinos. Ingentes cantidades de dinero provenientes de las donaciones para que cada vez sean más. Lobby político pro-sionista para que países enteros definan su enfoque en Oriente Medio a favor del Estado de Israel. Y todo para que llegue la batalla del Armagedón acompañado del Apocalipsis. Y mientras nada de esto se materialice, pues hay mucho dinero evangélico moviéndose, tanto de las donaciones como de los tours que organiza el Estado de Israel para devotos cristianos de todo el planeta. Un auténtico chollo que han descubierto y que además cumple un papel propagandístico. No solo llevan a cristianos sionistas a lugares sagrados, sino también a instalaciones militares, campos de entrenamiento y, bueno, otros lugares de interés para sentir en carne propia la batalla que está librando ese Estado para hacerse fuerte como nación y traer el fin del mundo cuanto antes. El apoyo de los evangélicos al Estado de Israel es una de las relaciones más complejas y controvertidas para la imagen pública de la Iglesia evangélica. La mayoría de los evangélicos sostienen una postura doctrinal que implica que el Estado de Israel es el cumplimiento de las profecías bíblicas y que su existencia es un signo del final de los tiempos. Pero por otro lado, el apoyo de los evangélicos al Estado de Israel ha sido criticado como un apoyo incondicional a un gobierno que ha sido cuestionado por sus políticas discriminatorias contra los palestinos. Entonces, ¿cómo históricamente se desarrolló la identificación de los evangélicos con el Estado de Israel? ¿Y cuál es la postura doctrinal que sostiene esta identificación?
La pregunta sobre qué papel juega Israel en el plan de Dios no es algo nuevo. Durante toda su historia, la Iglesia ha tenido que responder a la pregunta de cómo y cuándo se van a cumplir las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento. En consecuencia, han surgido diferentes formas de abordar este asunto. Una de ellas es la posición reformada tradicional que ve a la Iglesia como el cumplimiento final de las promesas hechas a Israel. En otras palabras, las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento apuntan hacia la Iglesia. Otra forma de abordarlo es la llamada teología de los dos pactos, que afirma que Dios hizo dos pactos diferentes, uno con Israel y otro con la Iglesia. Esta postura sostiene que el plan de redención es diferente para Israel y para la Iglesia. La siguiente forma de acercarse a este asunto es la teología del reemplazo extremo, que afirma que, puesto que Israel rechazó a Cristo como el Mesías, el Padre reemplazó radicalmente a Israel por la Iglesia gentil. Y finalmente, tenemos la posición dispensacionalista, que es de lejos la postura más popular dentro del evangelicalismo en lo que tiene que ver con la relación de la Iglesia contemporánea con Israel. Pero, ¿qué relación guarda el dispensacionalismo con la Iglesia de hoy? ¿Cómo surgió esta postura doctrinal? ¿Y cuál es su conexión con el apoyo que los evangélicos brindan al Estado de Israel en la actualidad? Empecemos haciendo un breve análisis histórico del dispensacionalismo. En gran medida, debido a la influencia del puritanismo, en el siglo XVIII, la mayoría de los protestantes británicos y estadounidenses eran postmilenialistas optimistas. Básicamente, creían que el milenio del que habla Apocalipsis llegaría a través de la difusión del cristianismo en el mundo, en un sentido político y social. Sin embargo, la Revolución Francesa y otros acontecimientos turbulentos llevaron a un incremento de la popularidad del premilenialismo, la creencia de que Cristo regresaría antes del milenio. Debido a los terribles acontecimientos, los evangélicos británicos y norteamericanos empezaron a asumir una visión más pesimista del mundo. Esto sumado a la creencia de que la Biblia debía interpretarse de forma, podríamos decir que literalista, desembocó en un auge del entusiasmo por interpretar los sucesos como señales del fin. Para principios y mediados del siglo XIX, los grupos protestantes que esperaban un fin inminente de los tiempos se extendieron como pólvora por todo el mundo evangélico. Todo este fervor en la iglesia apuntó a la figura de John Nelson Darby, un pastor, teólogo y escritor británico que es considerado el padre del dispensacionalismo moderno. Como la mayoría de los evangélicos en la época, Darby fue un premilenialista, lo que significa que creía que Cristo regresaría a la tierra antes del milenio. Al igual que otros premilenialistas de la época, Darby desarrolló un sistema de dispensaciones que describía cómo Dios ha interactuado e interactuará con la humanidad a lo largo de la historia y cómo entender varios textos de la Biblia basándose en las diferentes dispensaciones a las que iban dirigidos. Sin embargo, para comprender mejor el papel de Darby en este contexto, es importante destacar que en aquel momento casi todos los premilenialistas eran historicistas. El premilenialismo historicista interpretaba las profecías bíblicas como procesos. Algunas ya se habían cumplido en ese momento y otras estaban cumpliendo. El historicismo había llevado al desarrollo de diversas cronologías proféticas y a la fijación de fechas para el regreso de Cristo. En contraste, Darby abrazó un premilenialismo futurista que interpretaba las profecías bíblicas como relacionadas únicamente con la época previa al segundo advenimiento de Jesús y con los eventos que rodearían y seguirían a su segunda venida.
Entre otras creencias distintivas de la posición de Darby, lo que queremos hacer notar es la innovadora creencia de que la Biblia contenía dos mensajes distintos, uno para Israel y otro para la Iglesia. Según Darby, estos dos mensajes eran aplicables en dispensaciones separadas porque Israel y la Iglesia desempeñaban dos papeles distintos en el plan de Dios para la humanidad. Para Darby, la Iglesia no era en modo alguno el nuevo Israel y ninguna de las promesas de Dios a Israel había sido transferida a la Iglesia. Para él, una lectura al pie de la letra de la Biblia solo sería coherente y comprensible si se distinguían adecuadamente estos dos mensajes. Sin embargo, es importante aclarar que antes de Darby ya existían concepciones que consideraban los tratos de Dios con la humanidad como dispensaciones. Lo que Darby logró fue sistematizar estas dispensaciones y como resultado de esta sistematización, el dispensacionalismo de Darby estableció una distinción entre Israel y la Iglesia, además de afirmar la idea de un futuro rapto o arrebatamiento secreto de los creyentes. Hacia mediados y finales del siglo XIX, el dispensacionalismo cruzó el Atlántico y, sumándose al ambiente previamente influenciado por el evangelicalismo premilenialista y una visión pesimista del futuro, rápidamente ganó popularidad entre los evangélicos estadounidenses. Este fenómeno se debió a una serie de factores, que incluyen la influencia ejercida por las visitas de John Nelson Darby, el auge del movimiento de conferencias bíblicas y el establecimiento de institutos bíblicos con una fuerte perspectiva dispensacional. Ahora, ¿cuáles fueron los factores que contribuyeron a que el dispensacionalismo se convirtiera en la perspectiva predominante entre los evangélicos respecto al futuro? Podemos atribuir el crecimiento del sistema dispensacionalista a diversos elementos, incluyendo la amplia promoción que le dio el evangelista Dwight L. Moody, así como la amenaza del liberalismo teológico. El énfasis del dispensacionalismo en la autoridad de la Biblia y su interpretación literal de la misma lo hizo aún más atractivo para los evangélicos, de tendencia conservadora. Sin embargo, la continua difusión del dispensacionalismo, inicialmente en Norteamérica, después del cambio de siglo, puede atribuirse a una fuente más que a ninguna otra: la Biblia de referencia de Scofield, Biblia de estudio que gozó de una amplia circulación. El trabajo de edición y comentarios fue realizado por Cyrus I. Scofield, un ministro congregacionalista. Este volumen popularizó el dispensacionalismo a principios del siglo XX más que ningún otro documento. A partir de entonces, el dispensacionalismo se convirtió en un elemento fundamental de la cultura evangélica, ejerciendo una influencia directa, por ejemplo, en el movimiento misionero. Esto era lógico, dado el énfasis significativo sobre el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos y el inminente rapto secreto de la iglesia. Todo eso llevó a un fuerte énfasis en la importancia de la evangelización a nivel global. Como resultado, misioneros con una base dispensacionalista se dispersaron por todo el mundo. Mientras tanto, la cultura evangélica dispensacional, imbuida en una mentalidad apocalíptica y temerosa del liberalismo, promovió la desconfianza hacia la educación secular, favoreciendo programas de estudio más cortos y enfocados en la evangelización. Estos cambios se entrelazaron con el surgimiento del fundamentalismo, aunque este es un tema para otro video. La visión futurista del dispensacionalismo, unido a los significativos eventos vinculados a la Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron factores que impulsaron la interpretación de las Escrituras a la luz de los acontecimientos globales. Estos eventos llegaron a alcanzar su clímax con la recuperación de territorios en Palestina por parte de los judíos, lo cual ocurrió después de la caída del Imperio Otomano en 1922 y la posterior fundación del Estado de Israel en 1948. Desde entonces, la mayoría de la población evangélica
se ha identificado estrechamente con el Estado de Israel al considerar su existencia como un cumplimiento de las profecías bíblicas y como un elemento central cuyos eventos marcan el curso de los acontecimientos del fin de los tiempos. Para finalizar, hagamos un breve repaso de las creencias básicas del dispensacionalismo acerca de la relación entre Israel y la Iglesia. Según el dispensacionalismo, Dios ha administrado el curso de la historia de la redención mediante 7 dispensaciones sucesivas, como se puede ver en este gráfico. Durante cada una de esas dispensaciones, Dios prueba a los seres humanos mediante una revelación distinta de su voluntad. Entre estas 7 dispensaciones, las 3 más importantes son la dispensación de la ley, la dispensación del Evangelio y la dispensación del reino. Es importante destacar la insistencia del dispensacionalismo en que Dios tiene un propósito separado y una manera distinta de tratar con su pueblo terrenal, Israel. Según el dispensacionalismo clásico, durante la era actual, la dispensación de la Iglesia, Dios ha, por decirlo de alguna manera, ha suspendido sus propósitos especiales para Israel y ha dirigido su atención, por así decirlo, al recogimiento de los pueblos gentiles mediante la proclamación del Evangelio a los no judíos. Pero los dispensacionalistas consideran que cuando Cristo regrese para el rapto de su iglesia antes de un periodo de 7 años de gran tribulación, se reanudará el programa especial para Israel. Entonces, tenemos que hablar de un par de elementos centrales en la visión futurista del dispensacionalismo: el templo y el anticristo. La importancia de la reconstrucción del templo en Jerusalén es esencial para desencadenar la abominación desoladora descrita en Mateo 24 y Daniel 9. El anticristo está destinado a traer paz a los judíos y por lo tanto es crucial que Israel esté en posesión de su tierra para que luego se produzca un conflicto en Jerusalén como parte de la preparación para la llegada de este personaje. Entonces, la relación entre los eventos actuales en Israel y la creencia en el anticristo es una inquietud importante en la escatología dispensacionalista. Volviendo al periodo de tribulación, el dispensacionalismo entiende que este será un preludio de comienzo de la futura dispensación de un reino de 1000 años sobre la tierra, lo que claramente refleja el premilenialismo del dispensacionalismo. Para el dispensacionalismo, el milenio marca el periodo durante el cual las promesas de Dios a Israel, su pueblo terrenal, recibirán un cumplimiento distinto y literal. Solo al final de la dispensación del reino milenial, Cristo finalmente vencerá a todos sus enemigos e introducirá el estado final. Aunque el dispensacionalismo reconoce que todas las personas, ya sean judíos o gentiles, son salvos por la fe en el único mediador, Jesucristo, mantiene una distinción clara y permanente entre Israel y la Iglesia dentro de los propósitos de Dios. Las promesas del Antiguo Testamento no se cumplen mediante la reunión de la Iglesia de Jesucristo de entre todos los pueblos de la tierra. Estas promesas se dan a un pueblo terrenal y étnicamente distinto, Israel, que en este caso está representado por el Estado de Israel actual, y se cumplirán de manera literal solo durante la dispensación del reino que sigue a la presente dispensación del Evangelio. En este punto es necesario hacer una aclaración. Todo lo mencionado anteriormente se refiere a la perspectiva clásica del dispensacionalismo. En la actualidad, el dispensacionalismo ha sufrido desarrollos y se puede reconocer en varios grados, como el dispensacionalismo revisado o el dispensacionalismo progresivo. Si deseas obtener más información sobre las diversas variantes del dispensacionalismo, te sugiero consultar este artículo de Coalición por el Evangelio que aborda este tema
de forma más amplia. Por lo tanto, cuando observes una bandera de Israel en una iglesia evangélica o escuches a alguien interpretar señales del fin a través de los eventos en el Estado de Israel, ahora comprenderás las razones detrás de ello. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo se desarrollará el dispensacionalismo en el futuro? ¿Seguirán siendo mayoría entre los evangélicos? ¿Cómo ese desarrollo afectará la relación entre el Estado de Israel y los evangélicos? ¿Y qué papel jugará la posición de los creyentes no dispensacionalistas en la visión evangélica acerca del Estado de Israel?